octubre de 2020. Buenos días, un placer saludarles. Son las 7 de la mañana con 7 minutos. Nuestro programa es una cortesía de Cemento Regional. Calidad, durabilidad, entrega inmediata y hecho 100% en El Salvador. Eso y más lo encuentras en Cemento Regional. El Supercemento le desea un bonito día y le presenta a nuestro invitado de hoy. Hablaremos del trabajo parlamentario del Partido Frente Farabundo Martí, FMLN. Está con nosotros Gustavo Acosta, es un diputado suplente. Le doy la bienvenida a esta cabina azul. ¿Cómo está? Bienvenido. Muchas gracias, Mabel. Buenos días. Gracias. Gracias. A Iván Flores y a todos los que nos escuchan. Así es, Miguel Figueroa, que sigue en la consola allá haciendo nuestra señal. Y bueno, estaba revisando así como el Pichi Acosta. Sí. ¿Y cuál es el origen de ese nombre de Pichi Acosta? Fíjese que es el apodo familiar. Ah, bueno. Mi papá me puso Pichirilo y poco a poco se fue haciendo más pequeñito. No le dio Pichirilo a un carro viejito, fíjese no sé, que realmente era porque nosotros en el tiempo de la guerra, en el tiempo de las famosas guindas, que fuimos desplazados de nuestro lugar de origen, yo era el pequeñito de la casa, entonces era muy delgadito, era muy frágil. Bueno, hoy ya estamos un poquito más pollones. Entonces mi papá me decía mi Pichirilo, precisamente por eso, por la fragilidad. Y se fue acortando hasta quedar en el Pichi, es la forma en la que mis amigos se refieren a mí. Sí, así lo aparece también en redes sociales. Sí, así es. Bienvenido a este programa de Punto de Vista, diputado. Y bueno, comencemos hablando un poco sobre las resoluciones más recientes de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Este caso que ocurrió el pasado 9 de febrero, dice la Sala que el Consejo de Ministros no estaba habilitado para convocar y declara inconstitucional esta convocatoria que se hizo. ¿Qué efecto tiene? Uno puede ver que dice, bueno, la Sala debió quizás abordar otros temas, pero en materia de institucionalidad, ¿qué efecto tiene que después de varios meses la Sala pueda resolver que es inconstitucional la convocatoria del 9 de febrero? No, es importantísimo porque el presidente de la República transgredió el orden constitucional, usurpó funciones del órgano legislativo, el Consejo de Ministros, hubo una toma militar de la Asamblea Legislativa, hubo un golpe de Estado fallido. O sea, no es cualquier cosa la que pasó el 9 de febrero. Lo que pasa es que no consumaron el golpe. Eso le iba a decir, que no, bueno, pero ¿y cuál fue la repercusión entonces? La repercusión es grave si no se hubiera pronunciado, si se hubiera quedado impune, como se ha pretendido hacer, como las personas que apoyan al presidente de la República en la misma Asamblea Legislativa quieren hacer ver esto como algo superfluo, algo que no tiene importancia. Pero por supuesto que sí. O sea, jamás en la historia moderna del país se había militarizado un órgano de Estado. Jamás un presidente de otro órgano había llegado a usurpar funciones. El presidente de la República llegó, se sentó en la silla del presidente de la Asamblea Legislativa, instaló ilegalmente una sesión del Parlamento y se ufanó diciendo, hoy saben quién tiene el control, rodeado de militares y de la policía. O sea, la policía y el ejército llegaron y le quitaron el control de la Asamblea Legislativa a la seguridad del Parlamento. O sea, es algo gravísimo lo que pasó. Entonces es importantísimo que el máximo tribunal de justicia de este país en el tema constitucional se haya pronunciado y haya marcado la cancha. Y le haya dicho al presidente, señor presidente, usted usurpó funciones de otro órgano de Estado. ¿Puede tener esto como un mensaje también de advertencia hacia el Ejecutivo sobre el respeto al funcionamiento de la institucionalidad? Es que ese es el papel de la Corte Suprema de Justicia. O sea, estamos en un Estado de Derecho. O sea, la Constitución de la República, que es nuestro pacto, establece un sistema de frenos, pesos y contrapesos, en donde hay un control intraórganos y hay un control interórganos. Cuando un órgano se excede de sus funciones establecidas en la Constitución, debe de haber un control de otro. Y está establecido plenamente en la Constitución. Y este es un caso clásico, en donde el presidente de la República usurpa funciones de la Asamblea Legislativa y viene el órgano judicial y dice, señor presidente, hasta aquí. Esa no es facultad suya. Y llama además al ministro de la Defensa y al jefe de policía que se ciñan a la Constitución. Porque la Constitución es clara con los funcionarios públicos. Los funcionarios públicos solo podemos hacer lo que la ley nos permite. Y el resto de la población puede hacer solo lo que la ley nos prohíba. Y en el caso de la Fuerza Armada, se tiene que someter al poder civil y debe de colaborar
con todas las instituciones. Y no se deben de subordinar a personas, sino que a la Constitución. Y eso es lo grave que está sucediendo en nuestro país. Tanto el jefe de la policía como el ministro de la Defensa Nacional se han subordinado a la figura individual, personal del presidente de la República. Y eso es gravísimo para el país. Y lo está viendo el mundo. Y es por eso que se han encendido las alarmas de todo el mundo en relación a la situación del rompimiento de el orden constitucional que se intentó dar el 9 de febrero. O sea, hay un parteaguas del 9 de febrero hacia acá y del 9 de febrero hacia el 1 de junio, cuando tomó posesión el presidente Bukele y esta administración, porque se ha develado claramente cuál es su condición antidemocrática, de irrespeto a las leyes, de irrespeto a la Constitución de la República, porque hemos llegado ya al nivel en donde el jefe de la policía interpreta las leyes. Él dice cuándo se puede cumplir y cuándo no. Lo vimos cuando la Asamblea le pidió que llevara por apremio al ministro de Hacienda y al ministro de Salud. Él decide cuándo hacerlo y cuándo no. Eso es gravísimo para un país democrático. Dice usted que son necesarios estos controles intraorgánicos e interorgánicos. ¿Será que, por ejemplo, tradicionalmente los gobiernos, diputados, tienen siempre de su mano a las Fuerzas Armadas? Porque todos conocemos que es como el respaldo de su estabilidad de un gobierno. El momento en que un gobierno rompe con la Fuerza Armada, puede tener cualquier situación adversa, y hemos visto como la historia marca. ¿Cree usted que es esta alianza la que se está dando? Yo creo que el presidente busca algo similar a lo que hubo en la Constitución de los 50, hasta los acuerdos de paz. Y era una Constitución que proscribía a los partidos opositores. Al parecer el presidente quiere un partido único apoyado por los militares, y hace una exacerbación de las Fuerzas Armadas, y eso va en contra del espíritu del acuerdo de paz. Y las Fuerzas Armadas de El Salvador, después del 92 hasta el 1 de junio del año pasado, fueron junto al FMLN los que mejor cumplieron los acuerdos de paz y ese pacto de país que realizamos después de 1992, en donde se inició con una transición a la democracia. Pero este gobierno pretende utilizar a la Fuerza Armada como, precisamente es como un brazo político armado, y eso es muy peligroso, y en las mismas filas de la Fuerza Armada hay descontento, porque la Fuerza Armada poco a poco fue recuperando su prestigio y se puso al servicio de la población civil. Cumpliendo con ese principio de ser apolítica. Exactamente, ¿verdad? Y no deliberante. Que es lo que la Constitución establece claramente de la Fuerza Armada, que no es deliberante, se somete al poder civil y además de eso colabora con el resto de instituciones del Estado. Ese es el papel fundamental de la Fuerza Armada. Y el acuerdo de paz limitó el papel de la Fuerza Armada a la salvaguarda de la soberanía nacional. Y en casos excepcionales, a cumplir tareas de seguridad pública cuando se le fuera requerido. Ese es el papel que ha tenido la Fuerza Armada en los últimos años, y no deliberativo políticamente. Pero vimos el papel de la Fuerza Armada en el intento de golpe de Estado, en el golpe de Estado fallido del 9 de febrero. Vimos el papel del ministro cuando fue interpelado en la Asamblea Legislativa, que no quiso relatar, no quiso declarar quién le había dado la orden de la toma militar de la Asamblea Legislativa, y eso realmente es preocupante y grave. Y no lo decimos nosotros solo por ser oposición, lo dice todo el mundo. Lo dicen los organismos de defensa de derechos humanos, lo dice la academia. Y hay otra interpelación pendiente, ¿verdad?, en la Asamblea Legislativa. Ustedes estaban tratando de interpelar al ministro de Salud. No, todavía eso no está planteado en este momento. Lo que hay es una comisión especial que está investigando el uso de los recursos en la pandemia. Sí. Eso es lo que está, y está instalada la comisión especial. Puede ser que haya una interpelación si los ministros, tanto el de Hacienda como el de Salud, continúen con la renuencia de asistir a rendir cuentas. Porque ninguno de los dos ha querido asistir a las comisiones especiales,
y se han escudado en la protección del jefe de la policía, que también está incumpliendo sus deberes. Sí. Esto será importante, diputado, y también la sala ha declarado tardíamente, dicen mucho, 5 artículos de la Ley de Contribución Especial para la Seguridad Ciudadana y Convivencia. ¿Cómo se puede interpretar? Pasaron 5 años en los que asumimos todo ese pago, pero ¿cuál es la consideración que tienen ustedes sobre estas sentencias de la sala un poco tarde? Sí, igual, lamentar que tengan que pasar 5 años para que haya una resolución judicial. La justicia debe ser pronta, en todos los casos. O sea, tenemos una justicia tardía. Es una justicia tardía. La mora judicial en nuestro país y en algunos casos es hasta selectiva. Hay casos que se ven muy rápido y casos que se dejan que duerman el sueño de los justos. Y en este caso en particular, independientemente de que esa contribución especial haya sido promovida en un gobierno del FMLN, si alguien se sintió que esto no era correcto o no era adecuado, el uso de los recursos pues ayudó para combatir. Sí. Aunque dice la resolución que hizo falta como claridad hacia el servicio, pero estaba orientado hacia el rubro de seguridad y también a la Fiscalía, al Ministerio Público. Claro, o sea, era en general para la seguridad y era para tratar de financiar el Plan El Salvador seguro y todos los planes de seguridad que había en ese momento. Que dicho sea de paso, ese plan sí se conoció. Si todos sabíamos cuáles eran las 5 fases que tenía el Plan El Salvador Seguro, había un Consejo de Seguridad y Convivencia Ciudadana donde participaban todas las fuerzas vivas del país, cosa muy alejada de lo que sucede hoy. Un supuesto plan de control territorial que nadie sabe qué es, nadie lo conoce. Y esta contribución vencerá el próximo 5 de noviembre. Vence el 5 de noviembre porque era para 5 años, ya era perentoria. El presidente de una manera abusiva ha querido hacer publicidad de esta situación diciendo que él lo quitaba y lo ponía para los grandes contribuyentes. Es una iniciativa que esto ya no va a prosperar, diputado Acosta, porque a partir de la sentencia de la sala, la iniciativa que llevó el ministro de Hacienda para que la contribución especial para la seguridad pasara en 2022, decía él, al 8%, decía él, y solo para los grandes contribuyentes. Esa fue la iniciativa del gobierno. ¿Se va a seguir estudiando o ya no va a Pues habría que revisar porque es una iniciativa del Ejecutivo, que es su facultad constitucional, pero también en el control de órganos ya hay una sentencia de sala. Entonces habría que revisar realmente la pertinencia o no de seguirlo discutiendo. Es pertinente o no. Sí, le preguntaba porque más de 500 millones de dólares, dicen, se han recaudado a producto de esta contribución que ha sido destinada para el rubro de seguridad y nos quedaríamos, digamos, sin este ingreso y con el mismo problema de inseguridad en el país. ¿Habrá que buscar otras fuentes de financiamiento? ¿Está en estudio el presupuesto? ¿Cómo lo analizan? El gobierno no lo incluyó en la propuesta de presupuesto, no está en la propuesta de presupuesto. Entonces, quiere decir que el gobierno no contaba con eso. Ni siquiera contaba con eso en su momento de presentar la propuesta de presupuesto. Entonces, obviamente hay que buscar recursos para la seguridad. Es uno de los principales problemas del país, además del problema económico. Nosotros siempre hemos estado anuentes en la Asamblea Legislativa a acompañar la búsqueda de recursos para cualquier iniciativa que sea de beneficio para la población, y lo hemos demostrado sobradamente. Las 7:21, hablamos hoy con el diputado Gustavo Acosta del Grupo Parlamentario Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional FMLN en nuestro programa Punto de Vista. Gracias a Cemento Regional, calidad, durabilidad, entrega inmediata y hecho 100% en El Salvador. Eso y más lo encuentras en Cemento Regional, el Supercemento. Vamos a esta pausa y ya regresaremos. Gracias a quienes están conectados en nuestra transmisión de Facebook Live. Que tengan un feliz miércoles, igual para toda nuestra audiencia en www.radioyskl.com y en nuestras habituales frecuencias. Continuamos con nuestro programa Punto de Vista, son las 7:31. Están preparándose los empleados de distintas alcaldías junto a jefes edilicios. Van a marchar este miércoles, tienen ya casi 5 meses de atraso en el pago del FODES, no les han hecho las transferencias, hay problemas para pagar la electricidad. También algunas alcaldías de municipios pequeños no han podido pagar los salarios de sus empleados, así es que la situación de falta de transferencia
como la ley establece para el FODES a las comunas, está teniendo severas repercusiones y esto motivará la marcha que llegará hoy al Ministerio de Hacienda. Tenga precaución porque a partir de las 9:30 de la mañana será afectada la circulación vehicular en las arterias aledañas al edificio del Ministerio de Hacienda, Boulevard Los Héroes. Estarán afectados y zonas aledañas. Está con nosotros el diputado del Grupo Parlamentario FMLN, Gustavo Acosta. Actualmente tiene una diputación suplente, es suplente de la legisladora Karina Sosa, pero figura también en la planilla. Ya se inscribieron, porque está vigente el 19 de noviembre, termina el periodo para la inscripción de planillas de candidatos a diputados, ¿verdad, licenciado Acosta? Sí, todavía no hemos inscrito las planillas. Ya sí, en la planilla corrí en las elecciones internas de mi partido. Es mi segundo periodo como diputado suplente. He participado en la Comisión de Relaciones Exteriores, Integración Centroamericana y Salvadoreños en el Exterior, y en la Comisión de Asuntos Municipales, que es en el tema que más experiencia he podido acumular, y pues hoy estoy buscando una diputación propietaria. Sí, y bueno, recibí una llamada, fíjese, diputado Gustavo Acosta, de un oyente. Me dice: yo fui funcionario del primer gobierno del FMLN, pero no soy miembro del partido, pero formó parte, dice, del equipo de trabajo. Y cuando terminó, pues yo me quedé fuera porque no pertenezco al partido. Pero dice él de que esta cuestión de transgresión a la Constitución de la República debe prestársele mucha atención, porque él recuerda también un despliegue que hubo, dice, cuando era ministro, el general David Munguía Payés, que llegó con tanquetas también a la zona de la Asamblea Legislativa. En ese momento, me dice, Arena también acusó al exministro Munguía Payés de militarizar la Asamblea. Entonces, ¿qué diferencia hay entre lo que pasó el 9 de febrero y lo que hizo el exministro Munguía Payés? La diferencia es la toma de la Asamblea, porque hubo una toma militar de la Asamblea Legislativa. El caso del 9 de febrero. El 9 de febrero se le quitó el control a la seguridad de la Asamblea Legislativa. En ese caso, fíjense, ha habido distintas versiones, sí, porque el vicepresidente Gallego dice que él les dio permiso, dice y que tampoco era su facultad. Él es cómplice del intento de golpe de Estado. Y además tampoco, en el caso yo no estoy defendiendo tampoco lo que hizo el general Munguía Payés, bajo ninguna circunstancia, tampoco lo estoy defendiendo. Pero estoy planteando las diferencias, porque es la pregunta que me han hecho. La otra diferencia es la toma del Salón Azul. El ingreso de los miembros del ejército, ¿verdad? por supuesto, con su seguridad, y lo ha hecho siempre. Si un mes antes lo había hecho para pedir permiso para salir del país, y siempre se coordina y se hace de una manera tranquila. No, o sea, y en una entrevista el mismo presidente de la República lo confesó y dijo que todo había sido en función de presionar a la Asamblea Legislativa. Y el 125 de la Constitución es claro con respecto al Parlamento. Nosotros no estamos obligados por ningún acto imperativo. O sea, nadie nos puede obligar a votar de una o de otra manera, o de sesionar o no sesionar. Y el presidente quiso obligar. Recordemos cuál fue el contexto. Hubo una marcha financiada por recursos del Estado. Militantes y afiliados de Nuevas Ideas fueron movilizados en vehículos gubernamentales. Se colocó una tarima afuera de la Asamblea Legislativa. Se llamó a la insurrección. O sea, todo el contexto alrededor de lo que pasó el 9 de febrero no se puede solamente minimizar a lo que el diputado Gallegos quiere hacer y los aplaudidores del presidente. No, momento. Sí hubo una usurpación de funciones, hubo un intento de golpe de Estado, hubo un intento de obligar a los diputados de votar por un préstamo de 109 millones. Y basta con leer el resumen de la sentencia de la sala, en donde dice cuáles son las transgresiones a la ley. Entonces, yo no voy a defender bajo ninguna circunstancia el accionar del exministro Payés, pero tampoco es comparable con un intento de golpe de Estado. Usted ha trabajado el tema del municipalismo, el diputado Gustavo Acosta, y bueno, los municipios enfrentados hoy a un serio problema. Hay alcaldías que tienen más recursos y que han logrado sortear esta circunstancia, pero hay otras alcaldías, como por ejemplo la de San José Villanueva, que estaban ya preocupados, que no tienen para pagar salarios. ¿Cómo ve el atraso en la transferencia del FODES? ¿Será que se puede buscar una solución al menos parcial, de un pago parcial? Quizás no los 5 meses, pero quizás 2 o quizás 3, no sé. ¿Cómo lo analizan ustedes y qué les han dicho sus alcaldes?
Se tiene que buscar una solución, estamos totalmente de acuerdo. Pero el punto no es que hay el luz. gobierno no quiere encontrar una solución. Porque esta problemática está cimentada en dos cosas. En una mentira y en una mala intención. La mentira es que no hay plata. Eso es Sí, falso. que se han reducido los ingresos, sí es cierto. Eso es cierto, pero este gobierno ha tenido 7.600 millones de dólares de enero a agosto. Y el presupuesto general de la nación era de 6.400 millones. O sea, no es cierto que no haya habido plata. Es cierto que han bajado los ingresos, por supuesto, Sí, por la recuperación pandemia. de- O sea, es claro. Es claro que la economía está mal. Cerrada la Y economía. ese es otro tema que se contradice, porque ellos dicen que el otro año va a estar mejor que este. Dicen ellos que va a haber crecimiento económico a la hora que presentan el presupuesto, pero dicen que no hay plata para pagar el FODES. O sea, el mismo gobierno se contradice. Pero bueno, continúo con el tema de la mentira. Si se hubiera, se ha reducido el ingreso, pero el FODES es el 10% de los ingresos netos. O sea, el que haya reducido la recaudación no quiere decir que no se deba de transferir. Por supuesto que se va a transferir menos. Ajá, ajá. Eso es todo. Pero es el 10% de los ingresos. O sea, no hay razón. Ingresa $100, Son 10. $10 para las... Y si ingresan 50 son 5. Son cinco. Pero no hay ninguna razón para no transferirlo. Y ahí, Está disminuyendo. exactamente. Pero ahí voy al otro tema. Una mentira es que no ha habido plata. Eso es falso. Por parte del ministro y del presidente. Y la mala intención es electoral. Porque lo que buscan es afectar a los municipios, porque el presidente y el partido que él impulsa, no del que él es parte, porque él es parte del partido Gana, él está afiliado a Gana, pero él impulsa el proyecto de Nuevas Ideas y buscan hacer quedar mal a los gobiernos municipales para que sus candidatos tengan una oportunidad. Si han llegado a la sinvergüenzada, como lo hicieron en Corinto, en San Francisco Gotera y en Chalchuapa, de crear cercos sanitarios solo para entregar alimentos, para que sus candidatos vayan a entregar alimentos. No me lo estoy inventando, Mabel. Todos lo vimos. Cercos sanitarios de 2 días solo para entregar alimentos. Pero se argumentó y hubo una base estadística de un incremento de casos de contagio. Por eso dije que está cimentado en una mentira. Porque ningún cerco epidemiológico, lo han dicho todos los especialistas, se resuelve en 2 días. Si los cercos no fueron con médicos, fueron con soldados y policías. Y quienes aparecieron en fotos con el ministro fueron los candidatos de Nuevas Ideas repartiendo los alimentos. Entonces están haciendo un uso abusivo de la pandemia para hacer propaganda política. Entonces, regresando al FODES, están tratando de hacer ver mal a los alcaldes para que tengan oportunidad sus candidatos. Entonces, ¿considera usted que es una acción deslegítima? no, es ilegal, es inmoral, es abusiva, es atentatoria contra la salud y la vida de los ciudadanos, porque por una intención política electoral están afectando a la población. O sea, basta ir a las calles de San Salvador y el pleito entre el candidato Mario Durán y el alcalde actual tiene inundada de basura la capital. ¿Ya? Tiene inundada de basura la capital. Ahí está un sindicato promovido por el ministro de Trabajo, cerrando todos los días la autopista a Comalapa para que no se pueda transferir para que no salgan los camiones. los camiones de basura. Por el pleito electoral están afectando a la población. Pero regresando al FODES, no se puede recoger los desechos sólidos, transportarlos, disponerlos finalmente, el alumbrado público, la reparación de calles, las becas para la población. Y además, obviamente, se llevan de encuentro a los empleados públicos municipales. Porque una cosa son los municipios grandes y medianos que tienen algún ingreso por impuestos. Pero la gran mayoría de los municipios de este país no tienen actividad económica suficiente para poder cubrir los costos de operación. No alcanzan. El FODES fue pensado en esa función. Para eso es el FODES. El FODES, cuando el legislador lo establece allá por el 88 y que gradualmente se ha ido incrementando, es en función de mejorar la distribución de riqueza. Porque la distribución de riqueza en este país estaba mega centralizada en el Ejecutivo. Y era el Ejecutivo el que decidía en qué municipio había obra y en cuál no. Hasta antes del FODES. Entonces, ¿cuál es el sentido del FODES? El sentido del FODES es que el impuesto que la población paga, ya sea por IVA o por renta, que es la gran mayoría de lo que se paga en este país, que es lo que sostiene la caja fiscal del Estado, regrese a la población en obras, en proyectos, en servicios, a través de los municipios. Porque los municipios, hoy más que antes, están gobernados por
gobiernos que se llaman plurales, en donde hay representación de distintas expresiones políticas. Y ahí hay un mecanismo de control entre los mismos partidos que están representados en los gobiernos municipales. Porque ese es el otro punto. El presidente y sus ministros han querido reducir a esto como que fuera plata para los alcaldes. Y no es así. Es dinero que va en obras, en proyectos, en servicios para la población. Pero lo han querido reducir a eso, como que los alcaldes no fueran, y los gobiernos municipales no fueran expresión de la representación popular. Sí. Y la Asamblea, diputado Acosta, está limitada en este aspecto. No hay, digamos, una herramienta. ¿Cuál puede ser la herramienta a la que acudan los alcaldes en búsqueda de que haya un cumplimiento de la ley? Nosotros en el Parlamento, obviamente, no tenemos facultad de iniciativa en los temas hacendarios. Comures ya nos solicitó por vía de una carta que busquemos de qué manera financiamos el FODES con préstamos, porque se puede. La ley del FODES dice que se puede, que es el 10% de los ingresos netos del Estado, préstamos o donaciones. Pero ¿quién nos lo tiene que pedir? El Ministerio de Hacienda. O sea, el presidente a través del Ministro de Hacienda. No lo han pedido. No lo han querido pedir. Siguen haciendo un uso político. Siguen tratando de ganar tiempo para llegar a las elecciones, porque ese es el trasfondo perverso de esto. Ahora estamos en este ambiente. El trasfondo perverso de esto, el trasfondo perverso de esto, es de que lo que están haciendo es tratando de ganar tiempo para llegar al día de las elecciones y que en el territorio tengan oportunidad los candidatos oficialistas. ¿Y cómo es la ejecución del FODES, diputado? Porque imagínense si se da con atraso y si se alarga esto, estaríamos esperando que el FODES pueda... Probablemente van a quebrar algunos municipios, van a cerrar algunos municipios, y no solo por el tema de los salarios de los empleados públicos municipales, porque por ejemplo el municipio de San Marcos, que hace una excelente administración financiera, el doctor Fidel Fuentes y su gobierno municipal siempre han tenido una disciplina financiera importante, han sabido llevar el endeudamiento de una manera adecuada, y tienen previsto el poder cumplir con el pago de salarios de sus trabajadores, pero igual se ven limitados porque hay muchos proyectos que estaban ya programados para las comunidades con la transferencia mensual del FODES, y pues sí, si 5 meses usted no recibe el ingreso, obviamente lo que usted quería hacer en su casa pues se le va a retrasar. Entonces es una afectación directa a la población, y esa es la parte que quiero dejar como asentada. El presidente Bukele, a través del ministro de Hacienda, por un interés político electoral, está afectando a la población salvadoreña. Bueno, está programada para mañana la sesión plenaria ordinaria, diputado Gustavo Acosta, pero se suspendió la sesión especial, era de trámite para ver el dictamen sobre retirar el fuero al diputado Arturo Magaña, que estuvo involucrado en un accidente de tránsito. ¿Cuál es la posición del partido FMLN en este caso, sobre todo por algunos señalamientos acerca de cómo se instrumentaliza el fuero en casos en los que están involucrados los funcionarios que lo gozan? Este es el caso típico del abuso del fuero, clásico. Y no solo eso, también de la protección del Estado, y en este caso del Ejecutivo, a un funcionario que cometió una ilegalidad. ¿Hubo protección del Ejecutivo? Por supuesto, es impresionante. El accidente fue a las 5 de la mañana y la policía llegó a las 8:10. Lo fueron a encontrar en el hospital de un familiar en Aguachapán a las 6 de la tarde. La jueza competente no realizó los exámenes que debían de realizar. O sea, es evidente que porque este diputado tiene afinidad con el presidente de la República, porque es de los que vienen de Arena, ¿verdad? Igual que la embajadora que se nombró en Washington, son diputados de Arena. Sí, llegaron con la bandera. Son diputados de Arena. Han tenido ya en el transcurso diferencia con sus partidos. Son diputados de Arena, pero no dejan de ser diputados de Arena. Son diputados de Arena afines al presidente. Entonces, lo que corresponde a la Asamblea, obviamente no se pueden saltar cuáles son los pasos jurídicos que establece claramente la Constitución y el reglamento interior de la Asamblea, y es nombrar una comisión de antejuicio que vea si hay mérito o no según el requerimiento fiscal
Hay un dictamen, esto Ya, pasa a el la comisión dictamen que política se y la comisión mérito, y la ¿verdad? comisión política establece el día de la sesión plenaria. Pero se suspendió. ¿Cuál fue la causa? No ¿Sabe? sabemos, yo en lo personal no sé, fue un tuit que puso el presidente Ponce, no sabemos cuál fue la motivación para suspenderla por pospuso, parte del ¿verdad? presidente, la pospuso. Y no hay fecha ¿Ya? todavía. No lo ha dicho el presidente, porque esa es una facultad del presidente de la Asamblea Legislativa de convocar y de establecer la agenda del Parlamento. Entonces esperamos que sea lo más pronto posible. Desgraciadamente no va a haber justicia, pero abre el debate nuevamente del uso del fuero, porque esto es un caso clásico de ocultamiento y de falta de justicia y de abuso del fuero. Nosotros siempre hemos dicho que el fuero debe de ser, porque como lo dice la ley, es algo inherente al cargo, debe de ser en función del cargo y no de la persona. Si hay delitos comunes, que se paguen y que se enfrenten como lo hace el ciudadano común y corriente, como se dice. A mí no me gusta esa forma de expresarse, sino como el resto de Todos ciudadanos. somos Claro, todos somos comunes y corrientes. Así es. Lo que tenemos es un cargo que es perentorio. Es una representación que los mismos ciudadanos nos dan. Entonces, el resto de la población que no tienen un cargo público que tenga fuero, como es el caso de los diputados, de los ministros, del presidente, el vicepresidente, jueces y magistrados, pues que se delimite claramente que solo es para el cargo, para que no sucedan cosas tan denigrantes como la que hemos visto. O sea, lo que hemos visto con esos videos, con esa historia triste que dejó luto en una familia salvadoreña y dolor en muchas más, e indignación en la mayoría del país. Porque indigna, realmente indigna, que este diputado haya sido protegido por el sistema, no solo el Ejecutivo, también fue el Judicial. No hemos tenido, bueno, el caso del fuero tiene una amplia, amplios señalamientos, porque previo a eso había habido un caso del diputado Norman Quijano, tuvimos el caso del diputado Samayoa. Fueron distintos momentos. En todos esos casos, nosotros hemos estado en la lógica de que se desafuere, en todos esos casos. En el caso del diputado Norman Quijano, nuestros votos estuvieron, ahí fue otra la negociación. El hermano del presidente de la República estuvo esa noche en la Asamblea Legislativa, donde se habló de los $1.000 millones por los cuales nosotros no votamos, y posteriormente, pues casualmente, varios de los diputados afines al presidente de la República, unos se levantaron y otros no votaron. Bueno, diputado Gustavo Acosta, gracias por haber venido y esperamos recibirle más adelante ya también para hablar de su plataforma y de la plataforma del partido FMLN a nivel legislativo para los comicios del próximo 28 de febrero. Por hoy le agradezco su compañía aquí en La Poderosa. No, Mabel, el agradecido siempre soy yo por la oportunidad que nos dan de poder dar nuestro punto de vista y por supuesto a la población. Y yo siempre me gusta cerrar con que no hay libertad sin expresión y sin el respeto a la opinión de los demás. Así es, y la libertad es la que nos permite decidir pues nuestro futuro y las acciones que vamos a seguir. Y nuestra autodeterminación. Y la autodeterminación. Esta entrevista fue gracias a Cemento Regional, calidad, durabilidad, entrega inmediata y hecho 100% en El Salvador. Eso y más lo encuentras en Cemento Regional, el super cemento.